muy importante, porque bueno, aún no hemos sido capaces de ganar en casa y bueno, el sábado tenemos otra oportunidad más para ver si somos capaces de conseguir puntos aquí en casa y dárselo a la afición, que ya creo que se lo merece, y a nosotros mismos. Sabemos que es un partido difícil, complicado, contra un rival que para mí, junto con Córdoba, también son los dos equipos revelación de la categoría de la temporada, y un rival pues, bueno, que ha jugado ya partidos importantes como nosotros, ha sido capaz de ganar a Las Pozas, ha sido capaz de ganar a Jaén, ha sido capaz de ganar en Zaragoza, ha sido capaz de empatar en Cartagena, y luego las derrotas que ha tenido, quizá la del Barça, que también fue ajustado, fue 4-6. Peñíscola ha ganado 0-2 y al final le remontaron 3-2, y ahora la jornada esta adelantada que han tenido también en Córdoba, ganaron 0-2 a falta de 4 minutos y al final supieron 3-2, con lo cual estamos hablando de un rival muy peligroso y que está haciendo las cosas muy bien este año y que está con méritos propios ahí en la situación que está. Cada partido es un mundo, ¿no? Nosotros solo tenemos una intención en estos momentos, y es la de competir bien y sacar los 3 puntos, no nos queda otra. Vuelvo a repetir, tenemos que hacer bien las cosas, estar muy concentrados en su bloque, pero sobre todo en Adri. Adri es la persona que, digamos, lleva todo el juego, pasa por él, ¿no? Nos hablando de él, temporiza el partido, lo lleva a su ritmo y no tenemos que dejar ese tipo de situaciones que se lleva hacia ahí, ¿no? Luego el Gajali, que es rápido, muy intenso, nosotros cada uno rápido, tenemos que tener cuidado, los vimos arriba, como puede ser Saura o él, que lo hace muchas veces, la tendencia de Miguel, tras el disparo exterior de Iago, el campo disparo. Yo creo que tienen un buen bloque, ¿no? El portero también es un buen portero, siempre sale mucho con el balón, si participa ya que tener mucho cuidado en las pérdidas, que coge el balón porque se lo va a tirar largo, es un equipo que juega muy bien con los pies y le viene el juego, o sea, al final, un equipo que la estrategia también, un equipo que saca provecho, los que meten ahora en Córdoba son los saques de Adri, que tiene una capacidad enorme para sacar y la hace bien, la trabaja bien, un equipo que hay que tener en cuenta en todos los aspectos, ¿no? Un equipo que juega muy directo, un 3-4-3-1, a veces tienen algo de cuadro, y es un equipo que empieza a media pista, que de ahí se van arriba, empiezan a subir la presión, un equipo que sabe lo que hace dentro de la pista, por lo cual si queremos sacar los 3 puntos, tenemos que hacer bien nuestro trabajo y seguir confiando en lo que hacemos y sobre todo de cara a gol tener más puntería, ¿no? La finalización, porque creo que eso nos ha costado en determinados partidos pues, no haber podido sacar nada o no haber conseguido el marcador, ¿no? Bueno, sobre todo una alegría, ¿no? Una alegría común, ¿no? Digamos común para el club, para los jugadores, para la afición, para todo lo que representamos, los sponsors, los jugadores. Yo creo que todos tenemos ganas de que llegue esa victoria en casa ya. Hemos jugado aquí con los 3 grandes y ahora un partido que, bueno, te puedo decir que no va a ser nada fácil. Ya lo tenemos ahora, es un partido muy difícil, muy complicado, pero bueno, estamos ante otra oportunidad y que si somos capaces de conseguir los 3 puntos, bueno, competiremos en una situación mucho mejor en la que estamos y poder afrontar luego otros partidos que nos vienen complicados fuera de Tudela, ¿no? Como es el caso de Gerardo, Cartagena en sí, para decidir los palos. O sea, al final sabemos de la importancia de estos 3 puntos, el equipo lo veo trabajando bien, lo veo bien concentrado, eso pues, bueno, que más de tiempo que hasta hoy por la noche no nos llega, por lo cual prácticamente va a hacer un entrenamiento mañana por la mañana, que no creo tampoco, porque vamos a tener que recuperar de cara al partido y bueno, descansar bien y estar pensando en lo que el sábado supone para nosotros este partido, los 3 puntos que hay en juego. Bueno, al final volvemos a lo mismo, el calendario es el que es y las plantillas son las que son. Al final, plantillas que juegan para otras cosas
Y para nosotros los 3 puntos de Zaragoza pues era importante porque si perdíamos sí que es verdad que nos estábamos de abajo, ya estábamos a un partido y ya se ponían las cosas un poquito más complicadas, porque queda mucha liga. Y el haber ganado nos da ese plus de motivación, de ver que estamos haciendo bien las cosas y de que estamos ahí con equipos que por plantilla de presupuesto tendrían que estar mucho más arriba de lo que están con nosotros, ¿no? Entonces, muy bien, pero sabemos que si no ganamos el sábado, de nada sirven los 3 puntos de Zaragoza. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por llevar a los 3 puntos. Sabemos que nuestra afición va a estar ahí al máximo apoyándonos a tope, como siempre, y queremos brindar esa victoria porque nos hace falta algo, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que va a llegar, pero también estamos convencidos de que va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, desde la humildad tenemos que trabajar y luego el esfuerzo, el sacrificio, pues veremos la recompensa que nos llega a dar al final del partido. Las bajas son Ferran y Sergio, eso ya lo sabemos todos y esperando que en el entrenamiento de esta tarde no se lesione nadie y rezar también para que el sábado antes del partido no se levante nadie con gastroenteritis o con fiebre o con cualquier situación, porque es lo que hay. Al final, cuando tienes una plantilla tan corta, pues se está rezando todo, ¿no? Esto es tan la realidad, no hay otra. Sí, para nosotros sabemos que el pabellón va a estar a tope, que